Dios le bendiga, mis hermanos. Esta mañana bonita que Dios nos permite, es un privilegio de parte del Señor que podamos estar aquí para gozarnos en la presencia, ser nosotros los que ofrezcamos el culto a nuestro Dios, ¿verdad? Esto es una bendición que Dios nos concede. Creo que las cosas, ¿cómo va, hermano Fabio? No, todo está igual, todo está bien, ¿verdad? Muy bien. Los hermanos saben, están pendientes, ellos van monitoreando la situación hasta por lo menos lo que se puede ahí. Y aquí afuera, pues allá se puede mirar normal, está el asunto. Así que creemos que vamos a salir bien, primero Dios. Esto lo digo por si alguno está muy allí, bien preocupadísimo, ¿verdad? Que ¿para qué bien ahí? Bueno, hubieran, o cualquier cosita ahí, hubieran cancelado y todo. Pero no, vamos a tener ¿verdad? Llevar a cabo el culto y vamos a hacerlo de la mejor manera para el Señor. Vamos a irnos a la Biblia, hermanos, y vámonos a Hechos 2:42. O si no sabe que Hebreos 10:23 y 24. Vámonos allá. Hebreos 10:23. Hasta ahí vámonos. Hebreos 10:23. 23, 24, 25. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga, hermanos, todos los que se han hecho presentes. Estamos aquí. Yo creo que ustedes, como yo, todos sentimos con un clima como el que está, no dan ganas de levantarse. Usted es como yo, o mejor dicho, yo soy como usted. Pero como no puede hacer así el asunto, ¿verdad? Sino que para todo hay que poner de su parte, esfuerzo, correcto. Actuar también actuar en fe en todos los sentidos. Y bueno, esto es así. Hebreos 10:23, 24, 25. Dice así la palabra del Señor. Honrando a nuestro Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Hasta ahí, hermanos. Oremos brevemente y entramos a la palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permites esta bendición, esta oportunidad de estar aquí y ser parte del culto. Señor, te damos muchas gracias. Te ruego que los minutos que vienen a continuación, tú nos hables, tú nos edifiques, tú nos motives, nos incentives, nos fortalezcas. Señor, que nos des ánimo con tu palabra, que nos des, Señor, lo que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, tome asiento y entremos a la palabra del Señor. Y vamos a meditar un poquito hoy. Lo cierto es que yo tengo planificado comenzar una serie. Es más, yo quería desde los inicios de enero comenzar con una serie de predicaciones que vayan pues obviamente en la misma dirección, pero no se pudo desde enero para acá. Ha habido necesidad de predicar diferentes temas, pero para hoy tenía planificado hablar o comenzarlo. Sin embargo, quizás falta alguna parte de la congregación, pero no voy a desistir de comenzarlo, por lo menos ahora. Y el tema bajo el cual queremos meditar va a ser la importancia de pertenecer formalmente a una iglesia local. Lo voy a repetir esto, es la importancia de pertenecer formalmente a una iglesia local. Hermanos, vivimos en una época
generalmente hablando, donde mucha gente no están comprometidos en una iglesia local. Vivimos esos tiempos donde mucha gente no están comprometidos con una iglesia local. Muchas personas hoy día, como resultado de la pandemia, ha sido más fuerte. Como resultado de la pandemia, se han acostumbrado a la experiencia de una iglesia virtual y no una iglesia real, presencial, diríamos, muy bien, sino que se han acostumbrado a una iglesia virtual, donde uno se conecta y el otro se conecta y el otro se conecta y toda una red, y están allí y bueno, y se han acostumbrado y se han quedado a eso. Se ha quedado a eso mucha persona, mucho creyente. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo decimos hoy también, que la Biblia es clara y la Biblia tiene enseñanza con respecto a todo esto. Y a ellos o a esas personas les queremos decir que la iglesia virtual o el pertenecer a una iglesia virtual, eso es para, lo hemos dicho en otras ocasiones, es para los enfermos, para los que están en las cárceles y es para los que tienen de alguna manera impedimentos que no les permiten congregarse o ser parte de una. Y usted le añade para los, será. Bueno, me voy a limitar yo a decir que es para los enfermos y para los que están en las cárceles y todo el que tiene diferentes impedimentos, porque la verdadera, o mejor dicho, porque la Biblia o el Nuevo Testamento nos presenta a una iglesia y nos presenta una iglesia que está compuesta en diferentes partes, una iglesia local. Nos habla de la importancia de la iglesia local. Tanto, hermanos, y ya vamos a entrar en más detalles, que por ejemplo, las epístolas de la Biblia, las epístolas, 14 epístolas, cartas, paulinas y otras más, fueron dirigidas. ¿Sabe a quién fueron dirigidas? A un líder de una iglesia, como enseguida a la iglesia que componía en un determinado lugar, en una ciudad determinada. Y eso lo vamos a estar viendo adelante. Es decir, la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la iglesia local es clara y nos enseña que debemos de pertenecer a un lugar, a una iglesia local. Y por eso nuestro tema, la importancia de pertenecer formalmente a una iglesia local. Y quisiera comenzar con esta pregunta, que no me la conteste, sino que cada uno de nosotros. ¿Qué compromiso tiene usted con la iglesia local? Pregunta, ¿qué compromiso tengo yo con la iglesia local? ¿Qué compromiso tengo con la iglesia local? Allí es un asunto de contestarnos de manera individual, personal, cada uno de nosotros. Sabía, hermanos, que yo como pastor ya tengo 12 años en este lugar, 12 años, lo sabemos. Y en esos 12 años vive Dios que han habido experiencias de diferente índole. Y entre todas esas experiencias, le cuento la siguiente que se ha dado no una vez, repetidas veces, aquí. Ha habido ocasiones, hermano, en que ha habido personas que visitan la iglesia y después uno se acerca o platica o le han pedido una plática o alguien se lo presentó a uno. Eso me ha pasado realmente, sabe Dios que es así.
que cuando hemos tenido la conversación, y yo le pregunto a dónde se congrega, a dónde va, han habido personas, parejas, que me han dicho exactamente estas palabras: nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia. Nosotros vamos a diferentes iglesias y de esa manera, dicen, nosotros nos acomodamos a los horarios que nos convienen. No me cree lo que estoy diciendo. Por allá fue la última vez, por aquella parte de atrás fue la última vez que alguien me platicó, una pareja me platicó eso. Me dijo: nosotros andamos en diferentes iglesias y así nosotros nos acomodamos a nuestro horario y vamos a la hora que nosotros queremos o consideramos. Y claro, uno no le va a decir: pero usted está mal, hermano, o usted no ha entendido, hermano. Uno no puede ser imprudente y hablar de esa forma. Uno lo que va a decir es: vaya, está bien. No puede uno exhortar o decirle: mire, usted tiene una idea muy vaga de lo que enseña la Biblia realmente con respecto a la iglesia local. Uno no puede hacer eso. De manera que esto que estoy contando, experiencias como estas son reales, hermano. Y me imagino que más de algún otro pastor en diferentes lugares lo ha experimentado, pero por lo menos yo lo he vivido. Sé de lo que le hablo y sé lo que me ha ocurrido. Personas que han dicho de esta forma, que van de diferente iglesia a iglesia, pero que no son miembros en propiedad de una iglesia local. No se identifican con una iglesia local. También he sabido de personas, en una iglesia donde anteriormente estábamos, había un hombre que siempre llegaba y él decía que llegaba a la iglesia porque le gustaba cómo predicaba el pastor. Y no llegaba al tiempo de alabanza y ni se quedaba más. Él llegaba junto con otro amigo, llegaba y se sentaba y solo era para escuchar la predicación. Y él siempre decía que él no quería compromiso, que no quería hacerse miembro de la iglesia, porque a él lo que le gustaba era cómo predicaba ese pastor. Mire usted. Hombres como ese representan a mucha gente hoy día. Gente que no quiere comprometerse en una iglesia, no quiere establecerse en una iglesia, sino que quiere andar, bueno, algunos andar de ¿cómo le llama? Picaflor. Andar probando una iglesia, probando allá, probando acá y aquí. Otro día, una semana va a una iglesia, otra semana va a otra iglesia y otra vez a otro lugar, diferentes horarios. Y otros que no quieren el compromiso, como lo decimos, y dicen: no, yo no quiero estar bajo autoridad de nadie, yo no quiero que nadie me diga nada, yo lo que quiero es ir, sentarme, escuchar la palabra y se acabó. Y me voy, yo y Dios. Saben, hermano, que hay ese tipo de gente. Pero para ese tipo de gente, y para todos nosotros los que estamos aquí, vamos a hablar hoy de la importancia de pertenecer formalmente a una iglesia local. Porque personas como esta no tienen la formación bíblica. No tienen la formación bíblica, la formación que realmente nos presenta el Nuevo Testamento con respecto a ser parte de la iglesia. A personas así le hace falta formación, le hace falta mucho la formación. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a entrar. Personas como las que he dicho o he descrito no tienen una idea cabal. Es más, tienen una idea muy ajena, muy vaga de lo que es el Nuevo Testamento y la iglesia local. Hechos 2:42 dice así, si lo presentamos. Mire lo que dice Hechos 2:42. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de una comunión, de una convivencia, de una comunión, de una congregación. Nos habla de
de pertenecer a una entidad, se identificaban con la iglesia y participaban de lo que hacía la iglesia, las oraciones, la enseñanza, y no solo eso, del partimiento del pan, como lo dice el pasaje, participaba la gente ahí. Ahora, eso de decir yo soy cristiano pero no pertenezco a ninguna iglesia, otra vez vuelvo a decir, eso no existe en el Nuevo Testamento. Eso no existe en la Biblia. Eso de andar flotando de aquí para allá, eso no existe, no existe. Vea lo que dice Efesios 1:1. Interesante lo que dice Efesios 1:1. Es interesante notar que los cristianos del Nuevo Testamento se identificaban con una iglesia. Mire Efesios 1:1 lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Mableton, por ejemplo, en Atlanta, los que están y dice el apóstol Pablo, esta carta es para la iglesia que está en tal lugar, para los hermanos que están en Éfeso, para los santos, para los fieles que están en Éfeso, dice el pasaje. Es decir, la epístola, la carta fue dirigida específicamente para una iglesia local y para santos congregados, fieles en Cristo Jesús. De manera que el pasaje nos presenta o nos habla de una iglesia local, un lugar donde pertenecían, donde se congregaban, donde cada uno decía, yo soy miembro de la iglesia de Éfeso. Pero también la congregación sabía quiénes eran miembros de su congregación. De manera que la iglesia local, hermanos, no es un asunto que un pastor lo inventó, o un intelectual, o un estudiado, lo que quieran. No, esto es bíblico, esto es un asunto de la Biblia. Pues el Nuevo Testamento, cuando nos habla de la iglesia, nos habla de la importancia de pertenecer a una iglesia, de pertenecer. Y vámonos rápido, pero mire, tan serio era esto, que aún cambiarse de una iglesia, estoy hablando de todo el Nuevo Testamento, aún cambiarse de una iglesia o de jurisdicción y decir, voy a cambiarme de ciudad y voy a ir a otra ciudad a vivir, ¿sabe que era necesario que el miembro de esta iglesia se llevara una carta de recomendación a la iglesia donde iba a ir? Una referencia, una recomendación, es decir, esos asuntos son bíblicos, hermano. Por eso que nosotros, vaya hoy, nuestro hermano Oscar que se fue para El Salvador, le hicimos una tremenda carta, bien detallada, firmada por el pastor y por el liderazgo, bien detallada. Una carta de recomendación, porque estos asuntos, hermanos, así eran en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 1. Mire lo que dice Romanos 16, verso 1. Veamos lo que dice. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo, además a nuestra hermana. La hermana se llamaba Febe, pero dice Pablo, recomiendo a la hermana Febe, la cual es, dice, diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Y qué más dice? La recomiendo. Ella gozaba de un privilegio aquí en la iglesia donde nosotros, así que recomiendo que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué dirá el 3? Ya no, era el 1 y el 2. Usted puede ver, hermano, que aún eso de recomendar un miembro de nuestra iglesia que se va para otro lugar, si es que eso es parte de la formación bíblica de lo que es ser parte de una iglesia, una iglesia local. Por eso que cuando
Uno de los requisitos aquí en nuestra congregación, por ejemplo, es que cuando alguien viene de otra iglesia, ya viene convertido, ya viene con el conocimiento de Dios, nosotros le solicitamos que nos presente una carta de recomendación. No en todos los casos es posible, hay ocasiones que no se puede y se entiende. Pero por eso también tenemos un proceso donde le decimos va a entrar en un proceso en el cual usted nos va a conocer a nosotros y nosotros le vamos a conocer a usted y usted tiene que dar testimonio y vamos a anotar. Todas esas cosas son parte, hermano, porque son parte de la formación de lo que enseña la Biblia con respecto a la iglesia local o la iglesia o cómo debe ser la iglesia local, la iglesia como era en el Nuevo Testamento. Cualquiera diría, ¿qué andar con esas cosas? O son inventos de hombres. Eso de andar recomendando, llevando una carta aquí, una carta allá. Hemos tenido experiencias donde hay personas que dicen, o sea que si no traigo eso no me aceptan, no me reciben aquí. Y se han molestado y las personas dicen, llegan a pensar que nosotros nos atribuimos la autoridad para decir usted entra y usted no entra. No, si no se trata de ser parte de la iglesia, no se trata de que impedimos o se impide el ingresar a la iglesia del Señor, ¿verdad? La iglesia universal del Señor, sino reglamentos que hay en la iglesia, porque así enseña la Biblia con respecto a la iglesia local. Hablando de que en el Nuevo Testamento se recomendaban unos con otros, veamos Colosenses 4:10 también. Veamos lo que dice Colosenses 4:10. Veamos cómo esta práctica era bien común. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? El hombre está recomendando lo que hoy día volvemos a decir son cartas de recomendación que hoy día como lo hacemos en la iglesia. De manera, hermanos, entonces que esto era una práctica común en aquel tiempo y podemos mirar que la Biblia no apoya aquello de cristianos o creyentes solitarios ahí voy a esta iglesia una vez, después aparezco en otra y después por allá. ¿Y a cuál iglesia pertenece usted, hermano? No, yo pertenezco a la iglesia de Cristo nada más, pero yo no voy a ningún lado, yo no me someto a ningún pastor, a ningún liderazgo, a ninguna nada. Yo ando de aquí para allá. Mire, desde que usted escucha eso, se da cuenta que la persona está mal. No tiene compromiso, no tiene seriedad. Si no se le antoja, no va a la iglesia. Si no tiene ganas, no va a la iglesia. ¿Qué puede decir una persona en esas condiciones? ¿Qué comunión tiene con los demás hermanos? ¿Qué apoyo, qué edificación es para con los demás? Miren, la iglesia, mejor dicho, la Biblia no apoya eso de quedarse uno, de tomar el evangelio a su manera y decir, aquí me voy a conectar a las 11 a tales horas. Ay, ¿qué dirá el que está oyendo algo? Dice, la Biblia no apoya eso de no pertenecer a una iglesia y ay, me voy a conectar a tales horas con los hermanitos o las hermanitas. Ellas me mandan una notificación o ellas me avisan a tales horas y yo me conecto cuando ellas dicen, así que yo aquí. La Biblia no apoya eso. La Biblia lo que apoya es que hay que congregarse, es lo que la apoya la Biblia. Hay que pertenecer a un lugar. Y volvemos a decir, muchos no quieren pertenecer a ningún lugar, no quieren compromiso, no quieren todas estas cosas. Hermanos, nos vamos entendiendo hasta aquí. Esto de tener un local, tener a un liderazgo, tener hermanos con quienes convivir, esto es lo bíblico. Esto es lo que el Señor enseña en su palabra. Así que continuemos un poco más sobre todo esto. Comprometerse con la iglesia local es un asunto también, en vista de todo lo que hemos venido hablando, es un asunto de obediencia.
Es un asunto de obediencia porque así lo enseña la palabra. ¿Sabía que la iglesia en términos generales es invisible, la iglesia de Jesucristo? Pero la manera en que la iglesia de Jesucristo se hace visible es a través de la iglesia local. De lo contrario, si no hubiese iglesia local, la iglesia de Jesucristo sería como invisible. Nadie sabe a dónde está, no se sabe. Pero la manera en que la iglesia de Cristo se hace visible es a través de una iglesia como esta, un lugar, una iglesia que está ubicada en una ciudad, en un lugar determinado y que tiene muchos miembros que la componen. Y la gente mira y la gente le llama y dice, la iglesia. Somos visibles, identificados como iglesia de Jesucristo por medio de la iglesia local. Cuando Cristo nos salvó, nos salvó al Señor, nos dio la salvación, pero el Señor se encargó de darnos, de proveernos a nosotros un lugar en el cual fuésemos parte, en el cual nos edificáramos, en el cual nos instruyeran, en el cual nos exhortaran también, en el cual nosotros pudiésemos crecer, de manera que, como hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia local viene a ser un regalo de Dios para nosotros. Esto viene a ser parte de la salvación de Dios para nosotros realmente. La iglesia local. Decíamos que pertenecer a la iglesia también es un asunto, aparte de obediencia, es un asunto de comunión unos con otros. Y aquí está donde leíamos el texto base, Hebreos 10, 24, 25, lo leemos. Dice Hebreos 10, 24 y 25. Esto de pertenecer a una iglesia local es un asunto de comunión de unos con otros. Versos 24, 25, dice así Hebreos 10, 24, 25. Y si no, el 23 estaba bien, para adelante. ¿Qué dirá? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero 23, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren, hermanos, versículos, pasajes como este hablan de comunión. Hablan de un grupo de gente, de una congregación donde nos animamos unos a otros. Y decía el 25, verso 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esa costumbre ya desde aquellos tiempos viene, hermanos. Y no se ha podido superar en totalidad. Esa costumbre de no querer congregarse no es nueva. Ahí se mira que no es nueva. Y miren la otra frase, dice, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. En la manera de exhortarse a que uno vaya a la iglesia, que se congregue, que sea parte, que sirva, que trabaje, que se consagre, que venga a las oraciones, que busque de Dios. El lugar donde se nos exhorta es aquí, como dice el pasaje, es en la iglesia local. Esto es en el lugar donde hay líderes que nos predican, nos exhortan y lo hacen con la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, de manera, hermano, que necesario todo esto, pero esto no se podría vivir si uno dice, yo voy a ser cristiano y voy a hacerlo a mi manera. Yo visito un día la iglesia de aquí, otro día visito la de allá. Pues hombre, ¿quién le va a exhortar? ¿Cómo? Usted puede hacer lo que quiera, puede hacer unas fallas tremendas, puede desviarse a su antojo. ¿Y quién lo va a llamar y le va a poner disciplina? ¿Cómo lo van a exhortar? ¿Cómo lo van a corregir, verdad? Aquí es donde uno dice, verdaderamente la iglesia o pertenecer a un lugar como este es tan importante, hermanos. Al final viene a ser una bendición para nosotros. Pasajes como este nos hablan de exhortar, y no solo pasajes como este, en otros más hay pasajes donde nos hablan de amar al hermano, de soportarnos unos a otros, de redarguirnos, de exhortarnos, de orar por los demás, de perdonarnos unos con otros, dice el apóstol Pablo, y lo dice en muchas ocasiones. Y todo eso no se puede llevar a cabo si no es perteneciendo a un lugar.
Solo perteneciendo a un lugar es donde a uno lo ofenden, donde uno hiere a otros, donde uno ofende a otros o donde otros lo hieren a uno. Solo es cuando uno pertenece a un lugar ahí. Por eso, pasajes como ese, el apóstol Pablo nos exhorta: tolérense, aguántense unos a otros. Está hablando en un sentido, o dan a entender de que de una comunidad de fe, un grupo, una congregación, una asamblea. De manera que el cristianismo no es una relación personal con Cristo solamente, sino también una relación corporal con otros cristianos. Corporal con otros cristianos. Y nuestro tema es, por eso que nuestro tema, la importancia de pertenecer formalmente a una iglesia local. Quisiera otra vez leer Romanos 15:1. ¿Qué dice Romanos 15:1? Creo que aquí encontramos una exhortación. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes, dice el apóstol Pablo, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso si no solamente cuando usted mira que el hermanito no vino, que su hermano amigo no viene y ya tiene días y usted va a intentar llamarle? Solamente entonces es que se va a llevar a cabo esto. O al hermanito que apenas comienza, o el que está pasando grandes dificultades, pasando circunstancias distintas, dice soportar las flaquezas de los débiles. Estas cosas solo se pueden llevar a cabo perteneciendo a un lugar. Perteneciendo a un lugar solamente. De lo contrario, no sé cómo vamos a animar a otro y exhortar a otro si uno... Cuando una persona dice, cuando a veces, y no puedo omitirlo, tengo que decirlo. Yo con líderes hemos tenido experiencia donde hemos tenido a personas que hemos llamado y lo primero que nos dicen es, cuando nos sentamos y platicamos, yo como no le obedezco a ningún hombre, yo le obedezco a Dios. Yo hago lo que Dios me dice, Dios me habla, Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá. Desde ese momento uno como líder, uno se entera y se da cuenta, este asunto tiene mala formación. Sí, tienen error. Desde esos momentos uno se da cuenta y claro, uno no es áspero, no es grosero. Uno trata de ser prudente, ¿verdad? Y alinear la plática, pero desde el momento que dice, yo a Dios le oigo y nada más, y eso lo hemos vivido muchas veces. Desde el momento que dice eso, la persona ya va por otro lado, ya va por otro lado. Vamos a ver un pasaje aquí. Saben, hermanos, que pertenecer a una iglesia local también es tan importante por asuntos de autoridad. ¿Cómo así, pastor? Sí, por asunto de autoridad. Desde el momento que el Señor nos salvó a nosotros, nos dio un lugar a donde fuéramos, nos congregáramos y perteneciéramos. Y en ese lugar hay desde pastor, cuerpo oficial y liderazgo en diferentes rangos, niveles. Y eso no es una idea del hombre solamente, sino idea de Dios. Quisiera leyéramos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11 al 13. 1 Tesalonicenses 5, 11 a 13. Dice así. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros
Mire usted cómo Dios colocó, hermanos, autoridades, colocó liderazgo en la iglesia local. Y eso lo puso Dios allí. Dios dio esa autoridad. Dios puso eso ahí. De manera que uno no puede ser un cristiano a su antojo y a su manera y hacer las cosas porque ahí no hacen como yo quiero, no hacen como yo digo. Nosotros como creyentes debemos de respetar a un liderazgo, sea esta iglesia o sea otra iglesia donde va. Respete la decisión que el liderazgo tomó. Sujetaos. Así sea, hermano, que a uno como miembro no le gusten las decisiones que han tomado. Es el liderazgo que Dios ha puesto ahí, y a ellos Dios le ha dado la autoridad, y hay que vean ellos cómo salen. El detalle es que es necesario ser así. La Biblia enseña que tiene que ser así, porque de no ser así, entonces usted va a hacer lo que quiera. Usted va a hacer lo que quiera. Usted va a armar show entre medio de los hermanos cuando se le antoje y nadie le va a decir nada. No, por eso hay un gobierno, por eso hay autoridades, por eso hay liderazgo. Y todo esto es necesario, hermano. Al fin de cuentas, todo esto es necesario para nuestro bien, para bien de todos. Al final lo que a donde vamos a terminar es que vamos a vivir en la patria celestial con el Señor. Hermano, y mucho tuvo que ver pertenecer a una iglesia local. Que los tengan en alta estima, dice ahí, a los varones, al liderazgo, a los que nos enseñan, a los que nos presiden, a los que os presiden en el Señor. De manera, hermanos, que esto de pertenecer a una iglesia como esta, hermanos, no es asunto de que si me da la gana o no, es algo bíblico. Esto es necesario, la Biblia lo enseña. De lo contrario, usted va a ser un creyente enfermizo, desordenado, exactamente, desordenado. No va a tener formación. Usted va a vivir el evangelio a su antojo y a su manera. No, hermano, no. Gracias a Dios por usted que está en un lugar como este, y aunque sea algo sencillo lo que escuche, es palabra de Dios que al final nos trae formación, nos trae, hermanos. Por eso, hermanos, por eso en realidad lo que debe uno reconocer es: Señor, gracias porque me has dado un lugar donde pertenecer, a donde formarme, a donde me enseñan, Señor. Gracias al Señor por todo esto. Yo voy a concluir, hermanos, porque este es el plan. No íbamos a ser tan extensos y otro día hemos de seguir, pero hermanos, tenemos claro lo que hemos hablado hoy. Imagínense situaciones como hoy. Si no hubiera un liderazgo, unos vienen, otros no vienen. Y es un desorden. Pero tiene que haber un liderazgo donde de verdad se toma decisiones, llevan una organización, llevan un orden, tiene que haber en todo esto. Y esto solamente está en una iglesia local, un lugar donde pertenecer. Bueno, otro día hemos de seguir, donde hemos de mirar también que compromisos del creyente para con la iglesia. Compromisos del creyente para con la iglesia, la importancia de pertenecer formalmente a una iglesia local. Sin embargo, todo esto conlleva a compromisos también. Compromisos. Y esos compromisos van desde congregarse, hermano, hasta sostener este asunto entre todos. Compromisos van de por ahí, pero dejemos esto para otro día. Vamos a cerrar aquí y quisiera hacerlo con una oración. Hagámoslo con una oración. Nos vamos a ir ya de este lugar y llevándonos esto en mente, hermano, que importante pertenecer formalmente a una iglesia local. Pertenecer formalmente. Conozco a mis líderes, conozco a los hermanos, conozco a la familia tal. Nos
llevamos bien, nos edificamos unos con otros. Qué bendición realmente pertenecer a la iglesia local, la iglesia que el Señor nos ha regalado. Hermanos, llego hasta aquí, oremos. Señor, en esta mañana preciosa, bonita, Señor, que fría allá afuera, totalmente fría, Señor, nosotros estamos aquí en tu casa y ha sido nuestra adoración el haber venido, Señor, a ser parte del culto. Es nuestra adoración a ti, Señor, habernos levantado esta mañana y haber venido a la casa tuya, habernos levantado, habernos bañado, habernos cambiado y haber dado pasos a este lugar. Es parte de nuestra adoración hacia tu nombre, Señor. Te rogamos que lo recibas, te rogamos, Señor, que lo veas con agrado, que bendigas, Señor, a tu pueblo y a aquellos que no pudieron venir, Señor, también bendícelos, Señor, bendícelos también donde se encuentran. Pero Padre Santo, ahora concluyo dándote gracias por todo esto y por la palabra, por pertenecer nosotros, Señor, no solo a tu iglesia, Señor, sino como cuerpo como la novia tuya, Señor, sino también como un lugar local, un lugar real donde somos miembros, donde aportamos, donde, Señor, convivimos con los hermanos, somos parte del programa de todo un culto. Señor, gracias por darnos este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes formales, maduros, honestos, responsables, Señor, que llevan una vida ordenada, organizada, Señor, y no de desorden, sino que han abrazado un evangelio bíblico, Señor, y no a nuestra manera. Te doy gracias esta mañana por todos los que estamos aquí, Señor, por tu pueblo que está presente. Gracias, Señor. Queremos llegar hasta aquí, Señor. Despídanos en paz, despídanos en armonía y con mucha bendición en nuestros corazones, mi Dios amado. Así oramos en tu santa presencia, Santo Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué bien, Señor, ofrecerte un canto como este, Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Recibe nuestro cántico esta mañana, Señor. Ya no vamos, Señor, pero ya estuvimos aquí como un acto de adoración a tu nombre, adoración a tu presencia, Señor. Aquí estamos contigo, Dios. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Dígale al Señor, dígale gracias esta mañana. Ya no vamos, pero le decimos al Señor, gracias, Señor. Aquí estuve, Señor. Vine a adorarte, Señor. Gracias que me diste fuerza, me diste la disposición, me diste la buena voluntad para estar aquí esta mañana, Señor. Gracias por mi salvación. Gracias por tu perdón para mi alma. Gracias por hacerme parte de tu iglesia. Gracias, Señor.